No sé ni por dónde empezar, pero si no lo cuento ahora, siento que me voy a volver loco. Mi hermano se llevó el dinero de la operación de nuestra madre. Así, sin más. El mismo dinero que llevábamos meses juntando, el que amigos, familia y hasta desconocidos donaron cuando supieron que mamá necesitaba una cirugía urgente para seguir viviendo. Desapareció de la cuenta en cuestión de horas. Y lo peor es que no fue un robo cualquiera. Fue mi propio hermano. Al principio pensé que era un error del banco. De verdad. Me repetía eso como un idiota mientras refrescaba la app una y otra vez. No puede ser él, no haría algo así, no con mamá. Pero esa misma tarde lo vi llegar. Con un SUV nuevo. Brillante. Negro. Demasiado caro para alguien que, según él, estaba ayudando con los gastos de la casa. Bajó del coche con esa sonrisa tranquila, como si nada. Y en ese momento, lo entendí todo sin que me lo dijera. No hizo falta una confesión. Solo mirarme a los ojos y decir. Te iba a decir, luego. Luego. Como si nuestra madre no estuviera en una cama de hospital dependiendo de una operación que ya tenía fecha. Como si el tiempo no importara. Como si la vida de ella pudiera esperar mientras él estrenaba coche. Y lo peor es que nadie más lo sabía todavía. Solo yo. Y en ese instante tomé una decisión que todavía hoy me da escalofríos. Pero antes de llegar a eso, tienes que entender cómo llegamos hasta aquí. No pude dormir esa noche. No por rabia solamente, sino por esa mezcla rara de shock y traición que te deja el pecho apretado como si no te entrara aire. Mamá estaba en el hospital, conectada a máquinas, esperando una operación que podía decidir si vivía o no. Y mientras tanto mi hermano estaba ahí afuera, conduciendo su maldito SUV nuevo como si fuera un premio. Al día siguiente lo confronté otra vez, esta vez sin intentar calmarme. Le dije directo que el dinero era de mamá, que no era suyo, que tenía que devolverlo ya. Él ni siquiera se inmutó. Me miró como si yo fuera el exagerado de la familia, como si el problema fuera que yo no entendía cómo funciona la vida. Me dijo que él también merecía algo, que estaba cansado de cargar con todo, que nadie valoraba lo que él hacía. Yo me quedé en silencio unos segundos porque no podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si estaba escuchándose, si entendía que estaba hablando de la vida de nuestra madre. Y ahí fue cuando soltó la bomba más fría de todas. Me dijo que la operación igual no era garantía de nada, que el dinero al menos le había servido a alguien. Sentí un vacío tan grande que casi me reí, pero no de gracia, de incredulidad total. Esa noche fui al hospital a ver a mamá. Ella estaba débil, con los ojos medio cerrados, y lo primero que me preguntó fue por él, por mi hermano. Me preguntó si estaba ayudando, si estaba todo listo para la operación. Y yo le mentí. Le dije que sí. Que todo iba bien. Porque no tenía el valor de decirle la verdad en ese momento. Salí del hospital con las manos temblando y con una idea clavada en la cabeza. Si él no iba a devolver el dinero, yo iba a tener que recuperarlo de otra forma. Pero lo que todavía no sabía era hasta qué punto mi hermano ya había cruzado la línea. Porque esa misma noche me enteré de algo que cambió completamente cómo lo iba a enfrentar. Esa noche todo se rompió de verdad. Yo estaba en casa, mirando el techo, cuando me llamó una prima lejana que vive cerca del hospital. Su voz venía rara, como nerviosa, como si no quisiera decirlo. Me preguntó si yo sabía algo del dinero de la operación. Le dije que sí, que lo había usado mi hermano, temporalmente. Y hubo un silencio largo. Demasiado largo. Luego me soltó que lo había visto esa tarde en un concesionario, firmando papeles no solo para el SUV, sino para algo más. Algo que yo no esperaba escuchar. Había usado parte del dinero también como entrada para un segundo vehículo, a nombre de él. Y además estaba hablando de un viaje. Un viaje con su novia. En ese momento sentí como si me hubieran apagado algo dentro. No era solo egoísmo. Era planificación. Era frialdad. Era otra cosa. Al día siguiente fui directo a donde él vivía. No llamé. No avisé. Solo entré porque todavía tenía llave vieja. Lo encontré tranquilo, desayunando como si nada hubiera pasado.
Le pregunté cómo podía estar tan calmado mientras mamá seguía esperando una operación. Y ahí fue cuando cambió el tono por primera vez. Me dijo que yo estaba obsesionado, que debía soltarlo, que la vida no gira solo alrededor de ella. Esa frase me encendió por completo. Le grité que había robado el dinero, que había mentido a todos, que estaba jugando con la vida de nuestra madre. Y él simplemente dejó la taza en la mesa y me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Me dijo que el dinero ya no existía, que estaba gastado, que no había vuelta atrás. Y después añadió algo peor todavía. Me dijo que si yo seguía presionando, iba a hacer que mamá firmara alta voluntaria del hospital, porque él era el único que aparecía como contacto financiero en parte del papeleo. En ese momento entendí que no solo había robado dinero. Había manipulado el sistema entero. Y yo estaba perdiendo tiempo gritando mientras él tenía el control administrativo de la situación. Salí de ahí con una decisión distinta. Ya no era solo recuperar el dinero. Era recuperar el control. Pero lo que él no sabía todavía era que yo ya había visto algo en su cuenta bancaria hace semanas. Algo que ahora empezaba a encajar de una forma que lo cambiaba todo. Cuando volví a casa esa noche, ya no era el mismo de antes. Algo se había apagado en mí, pero también algo se había activado. Una especie de claridad fría, casi peligrosa. Me senté frente al ordenador y empecé a revisar todo lo que había podido recopilar en los últimos meses sin darme cuenta. Extractos, correos, notificaciones del banco de mamá. Incluso capturas antiguas de conversaciones familiares donde él insistía en gestionar mejor el dinero. Y ahí empecé a ver el patrón. No era un impulso. Era un sistema. Mi hermano llevaba meses moviendo pequeñas cantidades de distintas cuentas, siempre con excusas distintas. Reparaciones, pagos urgentes, inversiones para la familia. Todo sonaba creíble cuando lo decía en voz alta, pero ahora, mirando todo junto, era obvio que estaba construyendo una historia para cubrir otra cosa. Y lo peor es que yo también había confiado en él. Demasiado. De repente recordé algo que me heló la sangre. Un día antes de que mamá empeorara, él me pidió acceso a algunos documentos por si pasaba algo. En ese momento no le di importancia. Ahora lo veía como lo que era. Preparación. Esa misma noche decidí ir al hospital otra vez, pero esta vez no como hijo desesperado, sino como alguien que necesitaba respuestas. Había una enfermera que me conocía de tantas visitas. Le pregunté con cuidado por los documentos financieros de la operación. Y lo que me dijo me cambió la cara por completo. Me explicó que había dos autorizaciones distintas. Una para la cirugía, y otra para gestión de fondos complementarios. Firmadas por él. Mi hermano. Sin que yo lo supiera. En ese momento entendí que no solo había robado el dinero. Había tomado el control legal de la situación sin que nadie lo cuestionara. Sentí rabia, pero también algo más peligroso. Frialdad. Porque ahora ya no era una pelea entre hermanos. Era un problema de documentos, firmas y responsabilidades. Y yo sabía exactamente dónde había dejado él una pieza clave de todo esto. Su cuenta secundaria. La que creía que nadie conocía. Esa misma que yo había visto meses atrás cuando él dejó su sesión abierta en mi portátil por error. No había hecho nada entonces. Pero ahora todo encajaba. Y lo que decidí hacer después fue el primer paso real para devolverle todo lo que había hecho. Sin que él lo viera venir, pasé toda la madrugada revisando esa pista. No dormí nada. Solo miraba la pantalla con una concentración rara, casi enfermiza, como si el tiempo hubiera dejado de importar. Recordaba cada detalle de aquel día en el que vi su sesión abierta. El nombre de la cuenta, los movimientos, incluso los pequeños comentarios que él hacía mientras revisaba cosas en voz alta, pensando que yo no estaba prestando atención. Y ahora todo eso era oro puro. A las 6 de la mañana ya tenía claro que esa cuenta secundaria no era solo un extra. Era el centro real de todo. Ahí se movía el dinero más grande. Ahí estaba el rastro de lo que había hecho con los fondos de mamá. No lo había ocultado bien. Solo había confiado demasiado en que nadie iba a mirar. Ese fue su error. El primero real. Fui al hospital temprano, antes de que él apareciera. Necesitaba ver a mamá.
Necesitaba mirarla a la cara antes de hacer lo que iba a hacer después. Ella estaba más débil que la última vez. Pero seguía preguntando por él. Seguía preguntando si su hijo mayor estaba ayudando con todo. Yo asentía, otra vez mintiendo. Pero esta vez la mentira me dolía diferente. Porque sabía que estaba a punto de cambiar todo lo que ella creía. Salí del hospital y tomé una decisión que no podía deshacer. Fui a un centro de asesoría legal cerca del hospital. Pedí hablar con alguien de urgencias familiares. Expliqué todo lo que podía sin entrar en detalles emocionales, solo hechos. Dinero de tratamiento. Firma de documentos. Control de cuentas. Y lo que me dijeron fue claro. Si lo que yo decía era correcto, había base para bloquear movimientos y abrir una investigación por abuso de representación financiera. Esa palabra se me quedó grabada. ¿Abuso? Porque de repente ya no era solo traición familiar. Era algo formal. Algo que tenía consecuencias reales. Salí de ahí con un papel y con una dirección clara. Necesitaba pruebas más sólidas. Y sabía exactamente cómo conseguirlas. Esa misma tarde esperé a mi hermano cerca de su edificio. No quería discutir. No quería gritar. Esta vez solo necesitaba verlo actuar. Y lo que vi me confirmó que todo era mucho peor de lo que pensaba. Porque no estaba solo. Y la persona con la que estaba hablando podía cambiarlo todo en su contra. Lo vi desde el otro lado de la calle, sin acercarme demasiado. Estaba con alguien dentro de un coche oscuro, hablando como si estuvieran cerrando un trato. No era una conversación normal. Había papeles, había gestos de urgencia, había esa tensión de dinero grande moviéndose rápido. Me quedé quieto, observando, intentando entender qué estaba viendo exactamente. Y entonces lo reconocí. Era un gestor del banco. Uno de los que habían manejado parte del fondo de donaciones de mamá. Sentí un golpe en el estómago. Porque eso significaba que mi hermano no había actuado solo desde el principio. Había contacto interno. Había complicidad. O al menos alguien que había mirado hacia otro lado. Y eso complicaba todo de una forma brutal. No era solo una pelea familiar ya. Era algo que tocaba a terceros. Esperé hasta que terminaron. Mi hermano salió del coche con esa misma calma falsa de siempre, como si nada lo afectara. Pero yo ya no lo veía igual. Ahora lo veía como alguien rodeado de piezas que empezaban a encajar en su contra. Esa noche no volví a casa. Me quedé en un hotel barato cerca del hospital, con todas las notas abiertas, reconstruyendo cada movimiento, cada firma, cada transferencia. Y ahí apareció otra cosa. Un pago grande hacia una cuenta en el extranjero. No estaba relacionado directamente con el SV. Era otra cosa. Algo más grande. Más limpio. Más organizado. Y en ese momento entendí que el dinero de mamá era solo una parte de algo mucho más amplio. A la mañana siguiente tomé una decisión que cambió todo. Fui directamente al banco donde él tenía la cuenta principal. No como hermano, sino como alguien que ya sabía lo suficiente para preguntar cosas incómodas. Pedí hablar con el departamento de fraude. Mostré lo que tenía. Y vi cómo el ambiente cambiaba. La expresión de la persona al otro lado del escritorio se volvió seria, incómoda, más atenta. Me pidieron que esperara. Y durante esos minutos entendí algo muy simple. Esto ya no dependía solo de mí. Ya había cruzado una línea institucional. Cuando volvieron, me dijeron que iban a abrir una revisión interna. Que necesitaban congelar ciertos movimientos temporalmente. Y en ese instante supe que el primer bloqueo ya estaba en marcha. Pero lo que no sabía era que mi hermano ya se había enterado antes de que yo saliera del edificio. Porque cuando abrí el móvil, tenía 7 llamadas perdidas de él. Y un solo mensaje. Uno que me hizo entender que él también estaba dispuesto a romperlo todo. El mensaje era corto, pero pesado. Decía, te estás metiendo en algo que no entiendes. Para allá. Nada más. Sin saludo. Sin explicación. Solo esa advertencia seca. Y lo peor era el tono. No era un ruego. No era miedo.
Era control. Como si todavía pudiera decidir lo que yo hacía. Me quedé mirando la pantalla del móvil en la calle, con la gente pasando a mi lado sin saber nada. Y en ese momento sentí algo muy claro. Ya no había vuelta atrás. No después del banco. No después del bloqueo. Esa misma tarde él apareció en el hospital. Yo lo vi entrar desde el pasillo antes de que él me viera a mí. Venía rápido. Demasiado rápido. Con la mandíbula tensa. Sin su calma habitual. Entró directo a recepción preguntando por mamá. Y cuando le dijeron que estaba en observación, subió las escaleras sin esperar a nadie. Yo lo seguí. A cierta distancia. Cuando entró en la habitación, lo primero que hizo fue mirar a mamá. No a mí. Y eso me sorprendió. Porque por un segundo pensé que iba a venir directo a mí. Pero no. Se acercó a ella, le tomó la mano, y empezó a hablarle como si todo estuviera bien. Como si nada hubiera pasado. Yo me quedé en la puerta. Observando. Y sentí algo extraño. Porque por primera vez no parecía un villano de película. Parecía alguien desesperado. Pero eso no lo hacía mejor. Solo lo hacía más impredecible. Cuando salimos al pasillo, ahí sí explotó. Me agarró del brazo y me llevó lejos de la habitación. Me dijo que había cruzado una línea, que había involucrado al banco, que había activado algo que no podía controlar. Yo le dije que ya era tarde para advertencias. Que tenía que devolver el dinero. Que tenía que arreglarlo. Y ahí cambió su cara. Me soltó el brazo y se rió. Pero no una risa normal. Era una risa vacía. Me dijo que el dinero ya no estaba en sus manos. Que si el sistema se caía, no iba a caer solo él. Y luego soltó una frase que me heló más que todo lo anterior. Dijo que había más personas involucradas de lo que yo imaginaba. Y que si yo seguía empujando, iba a destruir algo mucho más grande que nuestra familia. Me quedé callado. Porque en su voz no había improvisación. Había preparación. Y en ese momento entendí que lo que estaba investigando no terminaba en él. Solo era una pieza visible. Y la siguiente pieza iba a decidir quién caía primero. Después de esa conversación en el pasillo, todo cambió de ritmo. Ya no era una disputa abierta. Era algo silencioso, más peligroso. Algo que se movía debajo de la superficie. Esa noche el hospital estaba demasiado tranquilo. Demasiado limpio. Y yo no podía quitarme de la cabeza lo que él había dicho. Hay más personas involucradas. Esa frase no se dice así como así. No si estás improvisando. Volví a casa sin hablar con nadie. Abrí todos los documentos otra vez. Pero ahora ya no buscaba solo dinero. Buscaba conexiones. Y empecé a ver nombres repetidos. Siempre los mismos. En transferencias distintas. En autorizaciones distintas. Un patrón. Pequeño, pero constante. Y cada vez que lo veía, sentía más claro que esto no era un simple robo familiar. Era una estructura. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar. Y era el banco. No el departamento de fraude. Era alguien más alto. Me dijeron que habían detectado movimientos inusuales relacionados con la cuenta de donaciones. Que necesitaban que acudiera presencialmente. Cuando llegué, el ambiente era completamente distinto al día anterior. Más serio. Más cerrado. Me llevaron a una sala privada. Y ahí me explicaron algo que me dejó sin aire. El dinero no solo había sido movido. Había sido fragmentado en múltiples operaciones pequeñas para evitar alertas automáticas. Y parte de esas operaciones no estaban hechas desde la cuenta de mi hermano directamente. Estaban hechas desde accesos compartidos. En ese momento entendí lo que significaba. Alguien más tenía acceso. ¿O lo había tenido? Pregunté quién. Y la respuesta fue cuidadosa. Me dijeron que no podían dar nombres todavía, pero que había patrones de acceso desde dispositivos vinculados a terceros autorizados por él. Traducido. Alguien dentro del círculo. O alguien que él había dejado entrar.
Salí de ahí con la cabeza ardiendo. Y lo primero que hice fue ir al hospital otra vez. Porque si había más personas, alguien tenía que haber visto algo desde dentro. Y esa fue la primera vez que hablé con una enfermera que no era la habitual. Una nueva. Y cuando mencioné el nombre de mi hermano, su reacción fue mínima. Pero suficiente. Un pequeño cambio en la mirada. Un segundo de duda. Eso fue todo lo que necesitaba. Porque entendí que ella sabía más de lo que decía. Y en ese instante decidí que no iba a presionarla directamente. Iba a observar. Iba a esperar. Y fue esa misma noche cuando todo se volvió irreversible. Porque mi hermano apareció otra vez. Pero esta vez no vino solo. Y la persona que lo acompañaba hizo que todo lo anterior pareciera pequeño. Esa noche el hospital tenía un silencio raro. No era el silencio normal de madrugada. Era uno tenso. Como si algo estuviera a punto de romperse. Yo estaba en la sala de espera cuando los vi entrar. Mi hermano primero. Y detrás de él, un hombre que no había visto nunca en el hospital. Traje oscuro. Sin prisa. Sin expresión. Pero con una seguridad que no era médica. No era familiar tampoco. Era otra cosa. Mi hermano no me miró al principio. Pasó directo hacia la zona de administración. Como si ya supiera exactamente a dónde ir. Yo lo seguí a distancia. Sin hacer ruido. Y vi cómo pedían acceso a archivos. Documentos de la operación. Historial de movimientos del fondo. Todo. Y ahí fue cuando entendí que no estaban improvisando. Estaban limpiando rastros. El hombre del traje hablaba poco. Pero cada palabra parecía tener peso legal. No era un asesor cualquiera. Era alguien acostumbrado a controlar situaciones. Mi hermano, en cambio, parecía nervioso por primera vez. No por miedo simple. Más bien por presión. Como si algo se le estuviera escapando de las manos. En un momento se giró y me vio. Esta vez no hubo sorpresa. Solo una mirada larga. Y una señal con la cabeza, como diciendo ya es demasiado tarde para esconder esto. El hombre del traje también me miró. Y ahí sentí algo incómodo. No era curiosidad. Era evaluación. Como si estuvieran decidiendo qué hacer conmigo. Me acerqué sin pensar demasiado. Pregunté quién era. Nadie respondió directamente. Solo dijeron que estaban revisando irregularidades administrativas. Palabras limpias para algo sucio. En ese instante me di cuenta de que la situación ya había escalado a otro nivel. No era solo banco. No era solo familia. Era legal. Era estructural. Era peligroso. Mi hermano me pidió hablar a solas. Fuimos a un pasillo vacío. Y ahí dejó caer la verdad más pesada hasta ahora. Me dijo que el hombre con él no era un amigo. Era alguien que lo estaba ayudando a resolver el problema antes de que explotara del todo. Le pregunté qué problema. Y su respuesta fue simple. Demasiado simple. Dijo que el dinero de mamá estaba conectado a otra operación financiera mayor. Una inversión externa. Algo que no debía haber sido tocado. Pero ya estaba mezclado. Y ahora, si se investigaba todo, no solo él caía. Caía también gente con más poder. Me quedé mirándolo sin hablar. Porque por primera vez entendí que él no estaba actuando solo por egoísmo. Estaba atrapado. Pero eso no lo hacía inocente. Solo lo hacía más peligroso. Antes de que pudiera responderle, el hombre del traje apareció al final del pasillo. Y dijo una sola frase que lo cambió todo. Dijo que el tiempo se había acabado. Y que ahora iban a decidir qué versión de la historia iba a sobrevivir. Esa frase quedó flotando en el pasillo como si el aire se hubiera vuelto más pesado. ¿Qué versión de la historia va a sobrevivir? Nadie se movió durante unos segundos. Incluso el sonido del hospital parecía haber bajado. Mi hermano fue el primero en reaccionar. Miró al hombre del traje y luego a mí. Y entendí algo en su cara que no había visto antes. Miedo real. No por mí.
No por el dinero. Por lo que venía detrás. El hombre del traje dio un paso adelante y pidió que lo acompañáramos a una sala privada. No fue una petición. Fue una orden suave. De esas que no necesitas gritar para que se cumplan. Entramos los tres. La puerta se cerró. Y el ambiente cambió por completo. Ya no era hospital. Era interrogatorio. El hombre abrió una carpeta. Papeles impresos. Extractos bancarios. Nombres marcados. Y entonces lo dijo claro. El dinero de la donación había sido mezclado con fondos de una operación de inversión que estaba bajo revisión externa. Y ese cruce de dinero había activado una alerta interna mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros entendía. Mi hermano intentó hablar. Intentó justificarse. Pero el hombre lo cortó sin levantar la voz. Le dijo que ya no se trataba de explicaciones. Se trataba de responsabilidad trazable. Yo estaba sentado en silencio, observando todo. Y en mi cabeza solo había una idea. Mamá. Ella seguía en el hospital sin saber nada de esto. El hombre del traje entonces giró hacia mí. Y me preguntó directamente cuánto sabía yo. Le dije la verdad. Que había descubierto movimientos, cuentas secundarias, accesos compartidos. No oculté nada. Y cuando terminé, él asintió como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Luego dijo algo que me heló. Dijo que había dos caminos ahora. Uno era colaborar completamente y dejar que el proceso siguiera su curso. El otro era intentar ocultar partes del rastro. Y eso, según él, podía empeorar todo hasta niveles irreversibles. Mi hermano explotó en ese momento. No con violencia física, pero sí con palabras. Dijo que lo estaban usando de chivo expiatorio. Que él no era el único responsable. Que había órdenes superiores. Y ahí soltó un nombre. Un nombre que yo no conocía. Pero el hombre del traje sí. Porque su expresión cambió ligeramente. Apenas un segundo. Pero suficiente. Ese nombre era alguien dentro de la estructura financiera que había aprobado el fondo inicial de la operación de mamá. Y en ese instante entendí que el problema no había empezado con mi hermano. Solo había pasado por él. El hombre cerró la carpeta lentamente y dijo que la situación ahora iba a escalar a nivel formal. Que todo quedaba congelado. Y que cualquier movimiento posterior sería interpretado como obstrucción. Cuando salimos de la sala, mi hermano ya no era el mismo. No hablaba. No miraba igual. Solo caminaba rápido, como si necesitara escapar de algo que ya lo había alcanzado. Yo me quedé atrás unos segundos. Y miré hacia la habitación de mamá al final del pasillo. Y ahí tomé una decisión distinta a todas las anteriores. No iba a dejar que esto terminara en silencio. Pero tampoco iba a seguir el juego de ellos. Porque ahora ya no confiaba en nadie dentro de ese sistema. Y lo que iba a hacer después iba a cambiar quién quedaba como culpable al final de todo esto. Después de esa noche, todo se volvió más frío. No había más discusiones abiertas. No había más gritos en pasillos. Solo silencio y movimientos calculados. Yo empecé a actuar distinto. Ya no respondía llamadas de inmediato. Ya no confiaba en lo que me decían en persona. Todo lo verificaba 2 veces. Incluso lo obvio. Porque ahora entendía que cada palabra podía ser parte de una estrategia. Mi hermano tampoco estaba igual. Lo veía entrar y salir del hospital como si estuviera cumpliendo un protocolo. Ya no hablaba conmigo. Solo me miraba de reojo, como si yo fuera un recordatorio constante de algo que él quería evitar. Y el hombre del traje desapareció por completo del entorno visible, pero su presencia seguía ahí, como una sombra administrativa. 2 días después recibí una notificación del banco. El fondo de donaciones había sido completamente congelado de forma preventiva. Ningún movimiento posible. Todo bloqueado hasta nueva revisión. Eso significaba algo simple. Nadie podía tocar el dinero. Ni mi hermano. Ni nadie más. Y en ese momento pensé que eso era el final de la escalada. Pero no lo era. Esa misma tarde, una nueva persona apareció en el hospital. No era del banco.
No era abogado. Era alguien del comité de ética del centro médico. Y venía con preguntas. Preguntas sobre las autorizaciones, sobre las firmas, sobre quién había aprobado ciertos documentos. Yo lo vi hablar con la enfermera nueva. La misma que había reaccionado raro antes. Y esta vez no hubo dudas. Ella estaba nerviosa. Demasiado nerviosa. Cuando me acerqué, evitó mirarme. Y eso fue suficiente confirmación. Esa noche decidí seguirla. No por paranoia. Por lógica. La vi salir del hospital y caminar rápido hasta una estación de transporte. Y allí se reunió con alguien que no esperaba ver. Mi hermano. Pero no estaban discutiendo. Estaban coordinando. Se sentaron juntos. Hablaron bajo. Muy bajo. Y vi cómo ella le entregaba algo pequeño. Un sobre. En ese momento entendí que había un segundo nivel de información dentro del hospital. Y que no todos los accesos eran visibles en los registros financieros. Volví a casa con una sensación clara. El conflicto no era solo dinero. Era información. ¿Quién la controlaba? ¿Quién la movía? ¿Quién la escondía? ¿Y quién la podía soltar en el momento correcto? Al día siguiente decidí hacer algo que no había hecho hasta ahora. Fui directamente a ver a mi hermano sin intermediarios. Sin testigos. Lo encontré en el estacionamiento del hospital. Y esta vez no había tensión explosiva. Había algo peor. Cansancio. Le dije que sabía lo de la enfermera. No reaccionó de inmediato. Solo cerró los ojos unos segundos. Y luego dijo algo que no esperaba. Dijo que si yo seguía moviéndome como estaba haciendo, iba a romper algo que no iba a poder arreglar después. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Y su respuesta fue la primera vez que sonó realmente honesta. Dijo que el sistema entero estaba bajo revisión externa, no por el dinero de mamá solamente, sino por algo que ese dinero había conectado accidentalmente. Y que había personas intentando cerrar el problema antes de que llegara a niveles públicos. Me quedé en silencio. Porque por primera vez no parecía una excusa. Parecía una advertencia real. Y ahí entendí que la siguiente decisión no iba a ser sobre ganar o perder. Iba a ser sobre quién sobrevivía intacto cuando todo esto terminara. Después de esa conversación en el estacionamiento, todo se volvió aún más silencioso, pero no más seguro. Era ese tipo de silencio donde cada movimiento parece observado, aunque no veas a nadie. Yo empecé a notar cosas pequeñas. Coches que antes no estaban. Personas en el hospital que cambiaban sus rutas sin razón clara. Documentos que desaparecían y luego volvían con firmas distintas. Ya no era paranoia. Era repetición de patrones. Y en el centro de todo seguía estando el dinero de mamá, aunque ya nadie lo llamaba así directamente. Una mañana me llamaron del hospital para una reunión urgente. Dijeron que era administrativa. Cuando llegué, no estaba solo el comité de ética. También había un representante legal externo. Y otra persona del banco. Y eso ya me dijo todo sin que hablaran. Mi hermano también estaba allí. Sentado. Callado. Demasiado quieto. Como si ya supiera el resultado antes de empezar. Me explicaron que habían encontrado inconsistencias formales en las autorizaciones del fondo. No acusaban directamente a nadie todavía, pero el lenguaje era claro. Había irregularidades graves. Y necesitaban una declaración completa de todos los involucrados. Cuando me dieron la palabra, yo no miré a mi hermano. Miré los documentos. Y empecé a hablar. No exageré nada. No suavicé nada. Solo expuse lo que había visto. Accesos, cuentas, movimientos, la enfermera, las firmas. Todo. Y mientras hablaba, vi cómo la expresión del representante del banco cambiaba poco a poco. Ya no era sorpresa. Era confirmación. Como si yo estuviera encajando piezas que ellos ya sospechaban. Mi hermano no me interrumpió. Solo me escuchó con la cabeza ligeramente baja. Cuando terminé, el abogado externo pidió un momento.
Y la sala se quedó en silencio otra vez. Fue entonces cuando el representante del banco dijo algo que no esperaba. Dijo que el caso ya no era solo interno. Que se iba a elevar a una revisión financiera formal con supervisión externa independiente. Eso significaba auditoría completa. Y posible intervención legal. En ese instante vi cómo mi hermano apretaba las manos bajo la mesa. No dijo nada. Pero su cuerpo lo decía todo. Después de la reunión, salimos por separado. Pero él me alcanzó en el pasillo. Esta vez no había enojo. No había amenaza directa. Solo una especie de agotamiento extraño. Me dijo que ya no podía controlar todo lo que se había activado. Que había movimientos encima de nosotros que ya no respondían a él ni a nadie del hospital ni del banco local. Le pregunté si estaba diciendo la verdad o intentando salvarse. Y su respuesta fue simple. Dijo que ya no importaba. Porque en unos días todo iba a salir a la superficie de todas formas. Esa noche fui al hospital a ver a mamá otra vez. Y por primera vez no pude mentirle igual. Ella me miró y notó algo en mi cara. Preguntó si algo había cambiado. Y yo no respondí de inmediato. Porque entendí que el punto de no retorno ya no era el dinero ni las cuentas. Era lo que iba a pasar cuando ella supiera toda la verdad. Y en ese momento supe que la siguiente decisión no iba a ser sobre justicia o venganza. Iba a ser sobre cuánto dolor era necesario para decir la verdad completa. Esa noche casi no hablé con mamá. Me quedé sentado a su lado, escuchando el sonido constante de las máquinas. Cada pitido me parecía más pesado que el anterior. Ella me miraba de vez en cuando, intentando entender qué pasaba conmigo, pero yo no encontraba las palabras correctas. Porque en mi cabeza ya no había solo una verdad. Había varias versiones posibles de la misma historia. Y todas dolían. Al salir de la habitación, me crucé otra vez con la enfermera. La misma que ya había visto demasiado. Esta vez no evitó mi mirada. Esta vez me habló primero. Me dijo que alguien había estado preguntando por mí. No dio nombres. Pero no hizo falta. Ya sabía quién. Mi hermano. O alguien moviéndose a través de él. Me pidió que tuviera cuidado. Pero su tono no era profesional. Era personal. Y eso me hizo entender que ella también estaba dentro de algo que ya no controlaba. Esa noche no volví a casa. Me quedé cerca del hospital, pensando. Y revisando todo otra vez desde el principio. Pero ahora ya no buscaba solo dinero ni firmas. Buscaba intención. ¿Quién empezó a mover las piezas primero? Y ahí apareció un detalle que había ignorado antes. Una fecha. Un cambio en la estructura del fondo semanas antes de la operación de mamá. Algo que no había sido activado por necesidad médica, sino por reorganización interna. Eso no encajaba con la narrativa de emergencia familiar. Encajaba con algo planificado. A la mañana siguiente fui directo a ver al representante del banco. Sin aviso. Sin cita. Me dejaron esperar, pero finalmente me recibieron. Esta vez el ambiente era distinto. Más cerrado. Más formal. Me dijeron que el caso estaba avanzando hacia una investigación completa con revisión de trazabilidad de fondos. Y que probablemente habría consecuencias legales para varias partes. Pregunté directamente por el nombre de mi hermano. Y la respuesta fue cuidadosa. Me dijeron que no podían confirmar responsables todavía, pero que su nivel de implicación era significativo según los registros de acceso. Salí de ahí con una sensación extraña. Porque por primera vez no era solo yo contra él. Era un sistema entero empezando a decidir. Esa misma tarde él me llamó. Contesté. No porque quisiera, sino porque ya no tenía sentido evitarlo. Su voz sonaba distinta. Más baja. Más directa. Me dijo que necesitábamos vernos una última vez sin intermediarios. Acepté. Nos encontramos en un lugar lejos del hospital. Y cuando lo vi llegar, entendí que ya no estaba intentando ganar nada. Estaba intentando cerrar algo. Me dijo que todo estaba fuera de control. Que había gente presionando desde arriba para que el caso se resolviera rápido. Que si seguía escalando,
iban a aparecer nombres que no tenían nada que ver con nuestra familia, pero que sí podían destruirla igual. Le pregunté qué quería de mí entonces. Y su respuesta fue la primera vez que no sonó defensiva. Dijo que necesitaba que yo entendiera que esto ya no se podía arreglar como una discusión entre hermanos. Que el daño ya estaba hecho en otro nivel. Y que la única decisión que quedaba era cuánto de eso iba a salir a la luz. Me quedé en silencio. Porque por primera vez no sentí rabia. Sentí peso. ¿Real? Y en ese momento entendí que el final de esta historia no iba a ser limpio. Iba a ser una elección entre verdades incompletas. Después de esa conversación, pasé horas caminando sin rumbo. No quería volver al hospital todavía. No quería volver a ver a nadie. Porque todo lo que había descubierto ya no encajaba en una sola narrativa clara. Era como si cada persona tuviera solo una parte de la verdad, y ninguna versión fuera completa. Esa sensación me estaba consumiendo. Esa noche me llegó un mensaje inesperado del comité del hospital. Me pedían volver a una reunión final al día siguiente. Decían que había nuevos elementos críticos en el caso del fondo. No explicaban cuáles. Solo urgencia. Cuando lo vi, supe que algo había cambiado otra vez. Y esta vez no era por mí ni por mi hermano directamente. Era porque alguien había soltado información desde dentro. A la mañana siguiente llegué antes que todos. El hospital estaba más frío de lo habitual. O quizá era yo el que lo percibía así. En la sala de reuniones ya estaban el representante del banco, el abogado externo y 2 personas del hospital que no había visto antes. Mi hermano llegó último. Esta vez no evitó mirarme. Pero tampoco sonrió. Solo se sentó. Y esperó. El abogado abrió la sesión diciendo que habían recibido documentación adicional durante la noche. Transferencias internas. Registros de acceso. Y una serie de correos que no habían sido incluidos en la revisión inicial. El ambiente cambió inmediatamente. Y entonces pusieron los documentos sobre la mesa. Yo los vi primero. Y ahí entendí lo que significaba nuevos elementos críticos. Había correos entre mi hermano y el gestor del banco que había visto antes. Pero no solo eso. Había mensajes donde se hablaba de redistribuir el fondo antes de la intervención médica. Antes de la urgencia. Eso lo cambiaba todo. Porque ya no era reacción. Era planificación. Mi hermano intentó intervenir. Dijo que esos mensajes estaban fuera de contexto. Que habían sido malinterpretados. Pero el abogado lo detuvo. Y le dijo que ya no era una cuestión de interpretación. Era trazabilidad digital. Y era consistente. En ese momento el representante del banco anunció que iban a congelar formalmente todas las cuentas, relacionadas de manera indefinida mientras avanzaba la investigación. Y también que se había solicitado cooperación de una entidad reguladora externa. Eso significaba que ya no había control local sobre el proceso. Mi hermano se quedó en silencio largo tiempo. Y cuando habló, ya no estaba defendiendo nada. Solo dijo que si seguían, iban a exponer cosas que no podían deshacerse. No amenazas. Hechos. Y eso fue lo más inquietante. Porque no estaba improvisando. Estaba advirtiendo. La reunión terminó sin una resolución clara, solo con decisiones administrativas en marcha. Pero cuando salimos, el representante del banco me pidió hablar en privado. Me dijo algo que no esperaba. Me dijo que mi hermano no era el único punto de acceso en el sistema. Que había indicios de que alguien con mayor nivel de autorización había validado parte de los movimientos iniciales. Y que eso era lo que realmente estaban intentando encontrar ahora. Me quedé helado. Porque eso significaba que todo lo que había pasado no empezaba con él. Ni siquiera con la enfermera. Había algo más arriba. Algo que todavía no había salido a la superficie. Esa noche volví al hospital a ver a mamá. Y esta vez ella estaba despierta más tiempo. Me miró con una claridad extraña. Y me preguntó directamente si todo estaba bien. Yo no pude responder rápido. Porque en ese momento entendí que la única verdad que todavía podía protegerla era incompleta. Y decidí que la siguiente acción que iba a tomar no iba a ser contra mi hermano.
Iba a ser contra el origen real de todo esto, aunque todavía no supiera exactamente dónde estaba. Me quedé en silencio largo tiempo antes de responderle a mamá. Y al final solo le dije que todo iba avanzando, que los médicos estaban revisando papeles, que pronto habría una solución. Era la versión más limpia posible de una verdad que ya no tenía nada de limpia. Ella asintió despacio, como si quisiera creerme, aunque algo en su mirada decía que intuía más de lo que yo estaba diciendo. Esa fue la última vez que pude mantener esa versión sin que me pesara por completo. A la mañana siguiente todo estalló de forma oficial. No en rumores, no en conversaciones privadas, sino en documentos formales. La investigación externa había sido abierta por completo. El banco había emitido un informe preliminar de irregularidades graves. Y el hospital había activado una revisión interna de todas las autorizaciones relacionadas con el fondo de la operación. Mi hermano fue citado de inmediato. Y yo también. Pero cuando llegué, él no estaba solo en el edificio. Esta vez lo vi desde el pasillo antes de entrar a la sala. Estaba sentado frente a dos personas que no eran del banco ni del hospital. Eran reguladores externos. Gente que no hablaba mucho. Pero tomaba notas constantemente. Y por primera vez vi a mi hermano en una posición completamente distinta. No controlaba la conversación. No controlaba el ritmo. Solo respondía. La reunión fue larga. Densa. Técnica. Palabras como responsabilidad compartida, validación de acceso, cadena de autorización y fallo sistémico, se repetían constantemente. Y cada vez que aparecía un nuevo documento, la historia se desplazaba un poco más lejos de la versión simple que yo había tenido al principio. Hasta que llegó el momento clave. Uno de los reguladores puso sobre la mesa un archivo impreso y dijo algo que cambió el aire de la sala. Habían identificado que la primera autorización del fondo no había sido activada por mi hermano, ni por el hospital, sino por una validación externa asociada a una estructura financiera intermediaria. Un puente. Un punto de entrada diseñado para que el dinero circulara sin levantar alertas inmediatas. Y ahí todo encajó de una forma que dolía. Mi hermano no era el origen. Era una pieza intermedia. Caótica, irresponsable, culpable en lo que había hecho después, pero no el punto inicial del sistema. El silencio en la sala fue absoluto. Y entonces el regulador dijo algo aún más importante. Habían localizado el origen del primer movimiento validado. No era alguien del hospital. No era alguien de la familia. Era una firma institucional ligada al proceso de financiación inicial de la operación de mi madre. Una aprobación administrativa que, en teoría, solo debía garantizar el tratamiento médico, pero que había sido conectada a un circuito financiero paralelo. Eso era lo que mi hermano había intentado decirme desde el principio, de la peor forma posible. No era solo un robo. Era una estructura contaminada desde arriba. La reunión terminó sin celebraciones ni alivio. Solo con decisiones frías. Congelación total de activos. Auditoría completa. Posibles cargos para varias personas según el nivel de implicación. Cuando salimos, mi hermano me siguió hasta el exterior del hospital. Ya no había tensión entre nosotros como antes. Solo cansancio. Me dijo que no esperaba que lo entendiera, pero que tampoco había tenido opción desde el momento en que vio cómo funcionaba todo por dentro. Que había intentado arreglarlo moviendo dinero para evitar que todo explotara de golpe, pero que solo había empeorado el impacto. No le respondí de inmediato. Porque ya no tenía sentido discutir sobre intención. Solo le pregunté una cosa. ¿Qué pasaba ahora? Y su respuesta fue simple. Dijo que ahora todo dependía de la investigación. Que lo único que ya no se podía detener era la verdad saliendo completa, paso por paso, hasta el origen. Esa misma tarde volví al hospital. Mamá seguía estable. Débil, pero consciente. Me tomó la mano con más fuerza que antes, como si percibiera que algo había cambiado de forma definitiva. Y por primera vez no le mentí del todo. Le dije que ya sabíamos lo que había pasado con el dinero. No entré en detalles. No hablé de nombres ni de sistemas. Solo le dije que ya no estaba perdido en el vacío. Ella cerró los ojos un momento. Y cuando los abrió,
Solo dijo que quería recuperarse. No para entenderlo todo, sino para seguir viva cuando todo terminara. Y ahí entendí el cierre real de todo esto. No era venganza. No era justicia perfecta. No era siquiera la caída de alguien concreto. Era una verdad incompleta, revelada a tiempo suficiente para salvar lo único que todavía importaba. Y mientras salía del hospital esa noche, supe que la historia no terminaba con culpables claros. Terminaba con supervivencia. Y con la decisión de dejar que el resto lo resolviera el sistema, mientras nosotros intentábamos reconstruir lo que quedaba de nosotros mismos.